Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo para el programa Empodérate, producido por Prensa de Esquina. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante importante porque ya están acabando las vacaciones y nosotros como estudiantes, como técnicos, como profesionales de cada rama, vamos a entrevistar a una persona que está muy especializada y muy metida en este tema, que es cómo vencer la pereza a pocos días de reanudarse las clases escolares, técnicas o universitarias. En este caso nos encontramos con el profesor Henry Zapata Palomino. Él es magíster en docencia educativa, estudió educación en la especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También tiene un diplomado en Gerencia Educativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios de diseño y evaluación de los proyectos sociales en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente se desempeña en el cargo de jefe de la unidad de investigación del Colegio Peruano Japonés. Muy buenos días, profesor Henry. Es un honor tenerlo aquí en nuestro programa Empodérate. Buenos días, Taylor. Buenos días a todos tus invitados también, a todos tus seguidores. Sí, profesor, mire, justamente nosotros le hemos invitado a nuestro programa porque conocer algo más de nuestra propia rama, de lo que nos gusta hacer en nuestros días libres, y en este caso es bueno, pero también es importante retomar las cosas que desde antes ya nos habíamos proyectado, que en este caso nuestra rama escolar, nuestra materia técnica o universitaria, y en esta oportunidad justamente queremos hacerle ese hincapié. ¿Por qué es que existe ese tema de la pereza? ¿Por qué muchos chicos desertan incluso y prefieren seguir trabajando, ¿no? Ya no estudiar? En realidad la pereza como tal, desde el conocimiento común, tradicional, siempre va a estar, ¿no? El ser humano siempre tiende a relajarse e inclusive algunas empresas en Europa, en Asia, luego del periodo de vacaciones, establecen un inicio de labores con un horario restringido, no las 8 horas, sino 4 horas, 6 horas de manera progresiva, y esto hace que se vayan incorporando poco a poco. Uno siempre cuando corta una actividad y la retoma, siempre viene con algo de pasividad, de relajo. Pero en el campo educativo específicamente pasa, y me parece que podríamos trasladarlo tranquilamente al plano laboral, a cualquier otra profesión, pasa por el tema de la motivación. Si no estás motivado, si no estás conectado con las cosas que haces, entonces el nivel de desgano va a ser mayor para retornar. Por eso es que a mí me sorprende cuando los profesores dicen, no, llegó el viernes, ¡yeah! Y ves algunos estados, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, ¿no? Oh, mañana es lunes, como diciendo otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué haces en un lugar que no te agrada? ¿Qué haces en un espacio que no te gusta? Los adultos podemos de repente manejar eso, ¿no? Pero el tema está en los menores de edad, en los escolares, por ejemplo, en los estudiantes, ¿no? Por eso es importante estar motivado para las cosas que hacemos y esa motivación es la que genera la conexión con las cosas que hacemos. Muchas gracias por sus declaraciones, profesor. Les invitamos a todos y a todas que puedan dejar su comentario en esta transmisión en exclusivo para Prensa en la Esquina. Y es muy cierto lo que dice el profesor, que es con respecto de la manera en cómo el profesor te toca, ¿no? Nadie tiene a un profesor comprado, excepto que pues obviamente pague su mensualidad. Y es ahí donde partimos en la educación que se imparte en escuelas públicas y en escuelas privadas. Y en este caso también universidades públicas y en universidades privadas, porque tal vez tienes un poco más de derechos, entre comillas, que puedes exigirle al maestro. Pero, profesor, usted justo estaba leyendo un poco de su blog que nos había mandado previamente en redes sociales, que más adelante seguramente nos va a decir cómo poder ubicarlo también, que es con respecto del método intrínseco y extrínseco. ¿Podría explicarnos para, por favor, claro. Mostrar a toda la audiencia? Lo que pasa es que hay dos tipos de motivación convencionales, ¿no? La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es la que se genera entre el emisor y el receptor, en este caso entre el profesor y el estudiante. El profesor logra conectar con el estudiante a través de
miradas, gestos, el lenguaje corporal simbólico a través de contenidos, la información que transmite, la forma como transmite, eso hace que haya una conexión, y esa conexión motiva al estudiante a seguir, a atender la clase, a estar en primera fila, a llegar temprano, a suspender algunas actividades para participar de lo que está organizando esta persona, el profesor en este caso. Pero la otra motivación, la intrínseca, es la más potente, es la que deberíamos preocuparnos por desarrollar más. Esa motivación es la que mueve a la persona a lograr objetivos, alcanzar metas, conseguir sus sueños. Y eso es lo que nos está fallando. En el sistema público, sobre todo, hay una serie de condicionantes que nos generan un halo de supuestas limitaciones y falencias para que los estudiantes no alcancen el supuesto éxito, ¿no? Entonces, esto hace que de por sí el estudiante de una escuela pública esté pensando en, bueno, yo voy a ser uno más de este grupo, pertenezco a una medida estándar que tiene pocas posibilidades de éxito, probablemente termine siendo no un profesional, sino un estudiante de carrera técnica o alguien que desarrolle un oficio. Entonces se va cortando esa motivación. Ese es el tema, ¿no? Y eso hace que como individuo no tenga ambiciones, no tenga algo, un norte hacia que mira, así es. Entonces, lo que está explicando es que debemos trabajar más en el tema de la motivación intrínseca, que es lo que prácticamente sería como que el pilar de cómo poder continuar o con mucho éxito esta carrera, sea escolar o universitaria. Sí, lo que pasa es que los padres, por ejemplo, nos metemos mucho en la vida de nuestros hijos y extrapolamos las cosas que queremos y terminamos proyectándonos en ellos para que hagan lo que nosotros. Entonces, mi hijo hace lo que yo quiero que él haga. Y una vez mi hijo Álvaro, que nos acompaña acá en esta transmisión, una vez me dijo, no, yo voy a hacer esta tarea. Y la voy a hacer así porque tú me la estás pidiendo, no porque yo quiera hacerla así. Entonces, él me está cumpliendo nada más. Y eso es más o menos lo que es el estudiante en la escuela, ¿no? Cumple tareas, cumple roles porque se lo piden, no porque quiere hacerlo, no porque le nace. Pero si desarrolláramos esa motivación interna en el individuo, en este caso en Álvaro, entonces él sí tendría el gusto por hacer una carátula espectacular, por presentar un cuaderno muy bonito, por hacer un video o un PPT o un presi, lo que le pidan en la escuela, con una serie de añadidos que a él le nazcan, no solo por cumplir. Y es lo que la mayoría hacemos. Y es allí donde hablamos del tema de la innovación, porque cada estudiante no tiene el mismo norte, como dice el profesor. Cada estudiante quiere innovar, quiere hacer algo diferente, y eso es lo que muchas veces por un tema de protocolo, de metodología educativa, no se cumple, sino que más bien se tiene que seguir una cierta pauta que, bueno, más adelante seguramente lo desarrollaremos. Claro, ahí, por ejemplo, falta romper con el esquema tradicional de los profesores, ¿no? Debemos entender que todas las personas son distintas y todos aprenden de manera distinta y todos presentan productos de manera distinta. Entonces, mi propósito no es que el estudiante me aprenda un contenido, mi propósito es que él desarrolle habilidades, capacidades, que sea competente para hacer algunas cosas. Yo debo preocuparme por eso. Sin embargo, cuando el profesor dice, no, me van a presentar un PPT, ya encasillo a todos, porque de repente tú eres bueno editando videos. Y decirte, me traes un PPT, te maté. Claro. Me vas a hacer un mapa mental y de repente tú eres haciendo un mapa mental pero utilizando un recurso digital, pero el profesor quiere en papel. Entonces eso te corta la motivación, te va limitando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, continuando con esta entrevista, vamos a pasar ahora el tema de competencias del Minedu, porque usted sabe de que hoy se maneja, pues obviamente un esquema más, claro, innovador, pero todavía nos falta continuar con mejoras educativas y no necesariamente con enfoques de inclusión, de que todas y todos podemos hacer las mismas variantes, las mismas cosas, sino más bien por un tema de las tareas, porque bueno, en mis tiempos todavía se enseñaban algunas materias que hoy y más adelante seguramente van a ir cortándose de a pocos.
En los colegios públicos tal vez no haya exigencia, pero en los privados están desapareciendo algunos cursos y eso es lo que de repente esos chicos que se estaban aferrando a los cursos que les gustaban ya no les están dando gusto porque solamente se engloba en uno solo. ¿Cómo es que ahora podría mejorarse eso? ¿Cómo es que el estudiante podría más bien darle más gusto a eso, más allá de que si el profesor que le toca sea aburrido o no? Es complicado el panorama que me has presentado, ¿no? Porque, para empezar, los estudiantes de ahora, sean de escuelas públicas o privadas, tienen un número determinado de horas que deben alcanzar. Así es. Bajo esa mirada, los profesores y los directores están pensando en la cantidad de horas que deben cubrir. Entonces, como están pensando en el número de horas, ya no hacen actuaciones, ya no organizan eventos internos. Estamos perdiendo horas. Sí. Ni el director ni el profesor entienden que ese tipo de actividades generan vínculo social, desarrollan habilidades blandas, desarrollan habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades de pensamiento crítico, habilidades de pensamiento creativo. O sea, no logran entender que esa supuesta pérdida de tiempo es muy efectiva. Los estudiantes de mi generación de los años 80 participábamos en una serie de eventos que nos permitían interactuar en la escuela. Hoy ya no puedes hacer eso. Es más, hoy tiene los recreos, que puedes tener 2 o 3 recreos, depende de la escuela en la que estés, pero estos recreos son espacios en donde los estudiantes ya no interactúan, porque están sentados o con el equipo móvil, si el colegio lo permite, ¿no? O están aislados, o de repente alguien por ahí con su libro, pero ya no conversan, ya no juegan, ya no discuten, ya no confrontan, porque eso se ve como algo hasta negativo, ¿no? Tú ves a alguien que está generando una discusión y tú inmediatamente intervienes y le quitas la capacidad al estudiante para que desarrolle de manera autónoma ese plus para desarrollar, para intervenir en un conflicto, para resolver un conflicto. En una tarea, por ejemplo, se dice, no, ya no se dejan tareas. En las escuelas donde he trabajado en los últimos años está prohibido dejar tareas en A, B y C materias. Solo matemática y comunicación dejan tareas y tareas que duren un máximo de 30 a 40 minutos. Pero quieres que el estudiante sea autónomo, que haga cosas, y tú le dices, no, tranquilo, que yo te voy a ayudar en todo acá en el colegio. No te preocupes, que yo aquí te voy a apoyar. O sea, estamos formando personas discapacitadas, estamos formando personas limitadas porque no permitimos que se desenvuelvan. Y eso es muy peligroso, porque la generación de estudiantes que estamos formando desde principios de este siglo está creciendo así. Y eso me preocupa mucho a mí. Sí, comprensible su sentir, profesor Henry, pero también queremos hacerle recordar a todos y a todos los seguidores que nos están viendo en estos instantes que el Callao particularmente tiene muy buenos fondistas, tiene muy buenos representantes que hacen de nuestra región, del distrito incluso de Ventanilla, el orgullo de todo el país. Es con respecto de los campeonatos de matemática que se desarrollan no solamente aquí, sino también a nivel internacional. Y muchos de repente que ponen las trabas por un tema de alimentación. Somos conscientes de que el Callao padece todavía de este tema de la anemia, este mal que nos aqueja y que tiene mucho que cumplir, tiene mucha injerencia, tiene bastante particularidad en cada uno de las estudiantes y de los estudiantes, pero más allá de eso también queremos hacer un mea culpa con respecto de los padres de familia, ¿no? Vemos que incluso no hay apoyo en algunos de los casos, mayormente en los colegios públicos, que de repente por un tema de economía, por un tema de trabajo incluso, tiene que sacarse la mugre todos los días, la disculpa es del caso si de repente me expresé mal, pero es por eso mismo, para hacer de sus hijos el orgullo de toda la familia. Y eso es lo que allí queremos apuntar, profesor. ¿Qué consejo tal vez, ahorita que nos están viendo los padres y las madres de familia, les daría para que sean el soporte y nunca los dejen a los chicos? Porque vemos de que hasta nosotros mismos incluso nos matamos en algunas veces. Cuando uno ya tiene una familia, creo que tiene otro horizonte, creo que tiene otro propósito, y las amistades, las salidas, las fiestas, creo que ya iría en segundo plano. Y cómo ayudar a priorizar más bien a los hijos, ¿no?
Claro, tiene que ver mucho con una palabra, ¿no? Es disciplina. Hay una disciplina alimentaria que debemos inculcar desde pequeños. Si desde pequeños no le enseñamos a los hijos una rutina de alimentación, va a ser complicado. En la adolescencia, por la edad misma en la que están, por los cambios que están atravesando, tienden a ser rebeldes, confrontacionales, conflictivos, y ahí el papel de los padres, de ambos, ¿no? De papá y mamá, para saber llevar y abordar estos años, que son muy complicados, ¿no? Son muy complicados. Pero esa disciplina va a hacer que la persona, este adolescente, en algún momento retome, porque eso no lo vas a olvidar, lo vas a tener ahí. Eso es por un lado. Por otro lado, la escuela también juega un papel importante. Esos kioscos saludables tienen que ser realmente kioscos saludables, ¿no? O sea, tú no puedes estar vendiendo papitas y chifles y camotitos porque tienen grasas, pues igual hacen daño. No puedes estar vendiendo un pan con pollo y harta mayonesa porque malograste todo, ¿no? Entonces, tiene que haber un trabajo conjunto, un esfuerzo conjunto ahí. Y preocuparse siempre por estar al tanto de las novedades. Hoy las redes sociales son fabulosas, ¿ah? Porque te permiten encontrar desde recetas hasta soluciones matemáticas. Sí, o sea, tienes de todo. Entonces, hoy los papás no pueden quejarse que no tengo dinero para ir a un especialista, un nutricionista, para que me ayude a llevar una alimentación saludable con mis hijos. Esa ya no es excusa hoy día, ¿no? Sí. La información ya no es excusa. Y hoy. ahora es que acaba de mencionar usted con el tema de las redes sociales, queremos agradecer en primer término a todas las preguntas que nos están llegando, pero una en particular que me acaba de intervenir o, digamos, poner aquí en primer plano es que la tecnología influye mucho en la educación y queremos que usted nos ilustre un poco más sobre este panorama, sobre la tecnología, cómo es que la tecnología influye en la educación actual, sea escolar o universitaria. Mira, influye para bien y para mal. O sea, la tecnología como tal es hueca, es vacía cuando no se aprovecha adecuadamente. Tú puedes tener un proyector multimedia espectacular, un smartboard impresionante, de última generación, pero si no sabes utilizar esos recursos, terminas aburriendo al estudiante. Yo veo profesores, por ejemplo, en escuelas, tanto públicas como privadas, que tienen el proyector, el cañón multimedia, la laptop o su CPU y es puro PPT. Y ese PPT es un cúmulo de datos lineales que no generan mayor atracción en el estudiante. No hay gráficos, y no entonces hay ayuda se malogra, multimedia. Se malogra. Cuando yo venía para acá, para Prensa la Esquina, tú me decías, profesor, ¿cómo lo menciono? Y yo pensaba, qué difícil debe ser para alguien como Taylor presentar a alguien que hace muchas cosas. Sí. O sea, lo último que yo puedo hacer es aburrirme porque yo soy bloguero, tuitero, sí, paro en Facebook, tengo mi canal en YouTube, escribo poesía, en prosa, tengo novelas, tengo un libro de investigación sobre historia, tengo proyectos sobre algunos cuentos con mis hijos, soy capacitador, soy tallerista, tengo una consultora educativa, me gusta viajar, o sea, hago muchas cosas para no aburrirme. Y en el peor de los casos, cuando estoy solo y aburrido, esos momentos de aburrimiento son espectaculares porque me generan una serie de ideas que no imaginas. Sí. Y eso es algo que también debemos aprender a trabajar con las personas, ¿no? Cuando tu hijo está aburrido, no te desesperes, déjalo que se aburra más, porque esos espacios muertos son los que van a desarrollar su creatividad. Y eso es lo que nos falta entender, ¿no? Entonces, la tecnología, cuando es mal empleada, te resulta perjudicial. Pero si una persona, un profesor, es tecnológico, es un profesor TIC, le gusta capacitarse, y no es necesario que vayas a una universidad o instituto, hoy otra vez, te metes a YouTube, buscas canales, buscas tutoriales, hay cursos en línea, el mismo Ministerio de Educación te da cursos gratuitos, tienes una serie de opciones para que te empoderes. Yo, por ejemplo, no he estudiado informática, yo no he estudiado computación, pero yo, con mis limitaciones, edito mis videos, ¿no? Mis audios, dicto talleres TICs, yo doy talleres de tecnología informática para profesores,
enseño a mis colegas las cosas que aprendo, y las que me van enseñando las apropio y la transfiero a otros, porque la riqueza está en eso, ¿no? Hoy ya no eres importante por la cantidad de cosas que acumulas, sino por la forma como facilitas esa información. Necesitamos transversalizar y facilitar más y más, porque si tú sabes A y yo sé B, solo se queden A y B. Pero si ambos compartimos, ambos crecemos. Sí. Y claro, y eso crea, eso construye, y eso tiene que ver con las comunidades de aprendizaje. Las escuelas tienen que promover más las comunidades de aprendizaje. Comunidades en las que participen estudiantes, profesores, padres de familia, psicólogos, dirección, la comunidad misma, ¿no? Todos tienen que estar involucrados. Y para también complementar la idea del profesor, es que los muchachos que de repente por cuestiones de que toda esta semana no han estado haciendo prácticamente nada, que ha habido mucha desocupación, así como van a comenzar las clases escolares, técnicas, universitarias, también van a comenzar los talleres que ustedes han estado inscritos o que nuevamente van a tener que reanudar, y es justo esos talleres sabatinos o dominicales o cursos en otros institutos los que más bien los van a ayudar a estar más actualizados con la rama que ustedes están especializando, estar prácticamente en constante movimiento, y lo que esto nos puede generar es más bien espacios para conocer a más chicas, a más chicos que nos ayuden a sumar. Y esto también ayuda el tema de no vivir en un círculo vicioso, sino más bien, ni tampoco estar encerrados en nuestros fantasmas, sino más bien explotar todo lo que nosotros podemos reconocer o dar a conocer al resto de personas. Claro, has dicho algo muy cierto, ¿no? Tenemos que ser atrevidos. Yo recuerdo en la secundaria, escribía poesía desde los 11, 12 años, y recuerdo que un profesor me hizo comentario, ¿no? Me dijo, y con la disculpa de tu seguidor, este es un mamarracho, ¿no? Esto no es poesía, es cualquier cosa, me dijo. Y me generó tanta cólera que yo seguí escribiendo y buscaba más referentes, modelos, copiaba para mejorar mi estilo. Luego, alguien me dijo, oye, tú no sabes hablar, tú no sabes exponer. Yo era de las personas que se paraban en la pizarra frente a mis compañeros y literalmente me mojaba los pantalones, ¿no? O sea, mis manos transpiraban, si me salían 2 palabras era Siempre suficiente, pasa, ¿no? eso. Y era terrible, era terrible. Pero en un momento de mi vida dije, no, yo tengo que cambiar esto. Y ese atrevimiento me llevó a buscar herramientas, buscar técnicas y a mejorar, pues. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con el atrevimiento de las personas para superarse a sí mismas. No a él ni a ella, ¿no? Sino a uno mismo. Sí, muchas gracias por su experiencia. En resumen, prácticamente, los profesores que son los más exigentes y los que te dicen desde la A hasta la Z en la criollada peruana, son los que a ellos deberías apuntar. Deberías decirle que tú sí puedes, que tú estás capacitado para eso, y que, ojo, tus padres o Dios mediante, tú de repente que te estás costeando los estudios, son los responsables de ser tu motor de vida, de ser tu motor de querer seguir estudiando, valorar cada centavo que inviertes en tus estudios, porque es lo único que te va a ayudar a progresar, a salir adelante como profesional, como técnico, como estudiante. Bueno, agradecemos al profesor Henry Zapata Palomino, y obviamente por el presente que también me ha dado. Es un libro, Yuyaykuna, Recuerdos de Ayacucho. Es un ejemplar. Sí, con mucho cariño para tus seguidores, para ti. Muy bonito, lo voy a leer, gracias más bien por estos presentes. Y bueno, las personas que también están viendo esta transmisión pueden hacerse acreedores también de estos textos, porque es mi objetivo, hacer que las personas conozcan más de las producciones que realiza cada uno de los ciudadanos que moramos aquí en el Primer Puerto, y también de su libro El Último Viaje. Bueno, gracias por la invitación, y como cierre decirle a tus seguidores y para todos nosotros, ¿no? Debemos tener claro nuestros propósitos. Si nosotros sabemos hacia dónde queremos caminar, vamos a ir por ese derrotero, por ese sendero. Si no tenemos claro, vamos a estar dando vueltas por todos lados. Y ese es el gran dilema de las personas, ¿no? Si no tenemos un objetivo, un norte, eso hace que nos sintamos mal, porque como no sabemos qué queremos, decimos, esto me sale mal. Él hizo que yo fracase, esto, y siempre estamos responsabilizando a alguien, ¿no?
El día que nos hagamos responsables de nuestros actos, de las cosas que hacemos y proponemos, ese día habremos dado un paso. Y el día que miremos hacia adelante y digamos, hasta aquí quiero llegar, este va a ser mi objetivo, esta es mi meta para este año, para este semestre, para este bimestre, para este mes, ese día habrás dado otro paso. Y de esa manera vas a ir alcanzando tus sueños. Profesor, para las personas que de repente quieran contactarlo o tras esta entrevista quieren hacerle más consultas, ¿puede decir sus redes sociales, por favor? Claro que sí. A mí me encuentran en YouTube, tengo mi canal como Henry Zapata Palomino, igual en Facebook como Henry Zapata, en Twitter como Henry Zapata Palomino. Tengo un blog también en el que publico algunos artículos sobre educación, las cosas que voy haciendo. Es profesorperuano.blogspot.pe, y un blog en el que voy escribiendo pasajes de mi adolescencia, manera de cuentos novelados. Este último proyecto que tengo se llama Los Otros Viajes, y está así en la red como losotrosviajes.blogspot.pe, y me van a encontrar. Ustedes ingresan a internet, ponen Henry Zapata Palomino y me van a encontrar. Y las consultas que quieran, ¿no? Estoy siempre llano, como aquí, ¿no? Para compartir experiencias, para enriquecer a la persona que me escucha y también para aprender de ellos, ¿no? Para aprender de todos. El objetivo de Empodérate es justamente de entrevistar o conocer a las personas que hacen patria por su querido puerto, por su querida región, y en este caso especial con el profesor Henry Zapata desde el distrito de Bellavista. Gracias una vez más por venir aquí a mi estudio y a una producción exclusiva de Prensa a la Esquina. No olviden de compartir esta transmisión en vivo a través de sus plataformas en redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, o también con más novedades en www.prensalaesquina.pe. Nosotros hasta una nueva oportunidad. Nos vemos luego. Muchas gracias. 4